Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando esta jornada de Principium por medio de esta página de Facebook, Ideología del Caos. La semana pasada, a pesar de la censura que mantiene permanentemente con nosotros en esta página de Ideología del Caos, Facebook, por supuesto, hemos rebasado los 10,000 seguidores. Les agradecemos a ustedes porque Principium está transmitiendo nuevamente este sábado. Hoy tenemos una invitada nuevamente, como cada sábado, distinta. Mayra Rodríguez nos acompaña a las 12 del mediodía, hora de Sonora. Estará con nosotros Alicia Chavira también para concluir con los temas de los libros de texto en nuestro país. Ya saben que hay ideología de género. Estamos también retransmitiendo por medio de la página México en Acción Sonora, que desde siempre Facebook nos las mantiene bloqueada, censurada, restringida. Por eso creamos la página Ideología del Caos, para que si Facebook nos censuraba México en Acción Sonora, continuábamos también transmitiendo por medio de Ideología del Caos. México en Acción Sonora con casi 15,000 seguidores y también Colonización Ideológica rebasando los 2,200 seguidores. Políticamente Incorrecto con casi 55,000 seguidores. Estamos cubriendo todo el continente americano, desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Belice, Guatemala, por supuesto, México y los Estados Unidos de Norteamérica, desde Canadá hasta Argentina, desde el Pacífico al Atlántico. El día de hoy tenemos a Mayra Rodríguez. Ella es una ex trabajadora de Planned Parenthood en Arizona y le damos la bienvenida el día de hoy. Mayra, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más. Es un placer de verdad cada que hacemos un vivo tú y yo juntos, de verdad interesante, no nos alcanza el tiempo, pero aquí con la gracia de Dios, aquí estamos presentes. Gracias. Gracias, Mayra, porque sí, no nos acaba el tiempo o no nos alcanza debido a lo interesante, a lo que deberíamos de saber todas aquellas personas que estamos en la defensa de la vida, la familia y las libertades, y también de estas personas que quizá todavía no han logrado entender por las circunstancias diarias, por el acontecer cotidiano, etcétera, la gravedad de lo que estamos viviendo en el mundo, porque no nomás es en México, no nomás es en Estados Unidos. Sabemos que ahorita de forma masiva están saliendo los argentinos a pedir que no se autorice o despenalice la ley del aborto en Argentina. Y a su vez en Perú también hacen lo mismo, en Chile, las personas de allá, en Ecuador, en Estados Unidos. Incluso hemos visto grandes manifestaciones en España, en Francia también. ¿Y qué es todo esto del aborto, Mayra? Pues el aborto es una excusa, no tenemos por qué llamarlo de ninguna otra forma para hacer más billonaria una industria, ¿no? La industria del aborto. ¿No? Yo me he atrevido a compararla con la industria del narcotráfico. Ha habido personas que dicen, es algo drástico. No, no lo es. Es lo mismo. Están acabando con la vida de seres humanos inocentes, indefensos, para hacer más millonarios a compañías farmacéuticas, políticos y al abortista, ¿no? Que al final de cuentas el único beneficiado es el hombre que se deshace de su paternidad, el hombre que es el dueño de la compañía farmacéutica y el abortista, que no sé si sepas que en su mayoría son hombres. En la mayoría de las personas que trabajan en estas farmacéuticas, en estas clínicas, los que controlan allí son hombres y son algunas mujeres las que de forma manipulada, quizá muchas de ellas pagadas a lo mejor, otras de forma inocente entran a estos grupos porque nos hablan de derechos, Mayra, ¿verdad? Así es, así es, así es y digo yo me acuso de ser de ese grupo, ¿estás de acuerdo? Por eso trabajé con ellos, 17 años, porque creí que ayudábamos a las mujeres, creí que era un bien para las mujeres trabajar con Planned Parenthood, ayudarles a prevenir los embarazos, a prevenir que tuvieran
familia cuando ellas no quisieran, era un derecho, no me lo creí, la verdad que era su derecho, ¿no? Hasta que me doy cuenta del daño a las mismas mujeres, del daño a la sociedad y del daño al que ni siquiera se le dio permiso de nacer, ¿no? Y lo que está causando en nuestra sociedad, porque bien lo decías tú, este ataque no es nada más en 2, 3 países, no es en el mundo entero. ¿Por qué Latinoamérica en los últimos meses? Porque es el último rincón pro vida que existe, ¿no? Y ¿por qué no decirlo? Porque ya no quieren más latinoamericanos regados por todo el mundo, porque si llegaras a oír a algunos europeos, y yo sé que los has escuchado decir, es que los mexicanos o los latinos son como cucarachas, se reparten por todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen eso, no? Porque ahorita es acabar con nuestra raza, con nuestra gente, que nuestros hijos aborten desde los 12, 13 años. Estamos hablando que hay países que piden legalizar el aborto de golpe y darle permiso a niñas de 13 años que están siendo abusadas. ¿Qué otro nombre puede tener una niña de 13 años embarazada que abuso infantil? No, estamos hablando con Mayra Rodríguez. Ella trabajó 17 años en una de las clínicas de Planned Parenthood en Arizona. Mayra, y tú comentas que a ti te llamó la atención porque ofrecían una alternativa para la mujer de apoyo, una cercanía, una plática, una atención, por supuesto, y la presentan de una manera fresca, alegre, quizá con un sentimiento de protección, etcétera, que es lo que llama la atención y que es lo que requiere la mujer, una atención especializada, etcétera, pero se van por el camino de el control natal agresivo, grotesco, por lo del aborto, porque ofrecen finalmente esa industria, lo que les interesa es la práctica del aborto. Correcto, es lo que deja dinero, Raúl, y eso fue lo que yo me enteré en mis últimos 10 años, como en 10 meses, perdón, en los últimos 10 meses como directora de una clínica de abortos, porque la mayoría de mis años estuve en clínicas que no realizaban abortos, que eran de anticonceptivos, que eran de prevención. Entonces tú me veías ahí como esas feministas, como esas defensoras de la IPPF, quizás dicen, no, no, Planned Parenthood hace más que abortos. ¿No? Pero ¿cuál es mi triste realidad cuando entro a ser la directora de la clínica de abortos y me doy cuenta que no es verdad, que lo principal, lo que los mueve, lo que gana dinero, lo que deja dinero es el aborto? Y es por eso que esa clínica es prácticamente intocable, Raúl, es intocable. ¿Y por qué digo intocable? Porque tú has oído los horrores de historias que en un país, y voy a decir en un país como Estados Unidos, no por minimizar a ningún otro país, sino porque es un país que es muy dado a según seguir las reglas, a que nadie quede impune, ¿no? Y en mi caso, digo, estoy agradecida con el estado de Arizona por su sistema de justicia, porque dime en qué otro lado una inmigrante hubiera podido demandar por despido injustificado bajo la protección del denunciante y entonces poder salir adelante en un caso así, ¿no? Te puedo decir que ni en el mismo caso de California, que se dice un estado tan pro inmigrante y que se dicen ser santuario de inmigrantes, yo hubiera logrado lo que logró un estado como en Arizona, ¿no? Porque eso nos da esperanza a un sistema de justicia. Más sin embargo, puedo decirte que el doctor sigue empleado ahí. Recientemente ya lo destituyeron de su puesto de director médico, ¿no? Pero siguen pagándole un sueldo, o sea, es como, para ponerle la similitud a la gente, ¿no? Es como si un policía mató a un ser humano o lastimó a alguna persona y el departamento de policía, lejos de sacarlo, correrlo o encarcelarlo, lo pone en posición administrativa y le paga un sueldo. Así tienen al doctor todavía, lo que te quiere decir que no les importa, ¿no? Porque tendrían a un mal doctor al que yo acusé trabajando todavía atendiendo mujeres. ¿Por qué? Porque es una organización que queda impune, queda impune. Lo acusan de muchas cosas, va. Hay una investigación abierta, Raúl, desde 2017 bajo una administración activamente provida en contra del Plan Parenthood y el tráfico de los órganos de los bebés que se empezó en la ciudad de San Francisco, que está sentada en la oficina, en el escritorio de la Fiscalía de Washington, D.C., donde no se ha hecho nada. Una investigación del FBI abierta, sin concluir y sin terminar contra Planned Parenthood, pero sin embargo, en eso se quedó en una investigación abierta. ¿Por qué? ¿Por qué la industria del aborto? ¿Por qué Planned Parenthood queda impune de todo esto que está sucediendo? Eso es lo que nos preguntamos todos, ¿verdad? Pero cuando sabemos
Raúl, qué es lo que hacen con los órganos de los bebés y los tejidos. Entonces encuentras en la explicación de muchas de las cosas del por qué no tocan a Planned Parenthood. Estamos hablando con Mayra Rodríguez. Ella trabajó en una clínica, específicamente ¿en qué lugar de Arizona, Mayra? Sí, pues verás, fui directora de 3 clínicas al mismo tiempo. ¿Te acuerdas, Raúl? Al final de mi carrera con Planned Parenthood, era yo directora de 3 clínicas. Una de ellas era Flagstaff, Arizona, que está en el norte. La otra era Phoenix, que estaba en el norte de Phoenix, y Glendale, Arizona. Glendale, Arizona es la clínica de abortos más grande que tiene el estado de Arizona, y esa es donde fui directora 10 meses. Lo que pasa es que está Ismael Barajas, regularmente Ismael despotrica en contra de nuestras páginas, etcétera, y le damos, por supuesto, entrada, ¿verdad? Porque los pro vida, pro Claro familia y que pro sí. libertades tenemos totalmente la libertad para que todo el mundo pueda hablar y comentar, y él dice que quiere investigar por su cuenta. Claro Ahí que está sí, todo. Raúl, lo bueno que en mi caso, entre la Corte de Arizona, es totalmente abierto y público, cualquiera puede entrar y ver todo lo que pasó, todo lo que mi abogado trajo en pruebas en contra del doctor, y es una investigación pública, están los reportes y puede, cuando quiera, puede llamar y ver cómo ya corrieron a todos y destituyeron al doctor después de yo haberlos demandado. So, sí, es un récord público, así que ahí puede entrar, maricopa.gov, la página de maricopa.gov, que es la página de la corte. Ahí está Mayra Rodríguez versus Planned Parenthood 2017. Es el récord de mi demanda. Cuando quiera, está invitado a leerlo todo. Y es una mujer sumamente valiente, Mayra, porque nadie en sí, pudiera decir en su sano juicio, Mayra, demandaría a Planned Parenthood porque es una abortista mundial. Para poner un ejemplo, Agustín Laje utiliza estos ejemplos de McDonald's, tendrá unos 45,000 clínicas en el mundo, y la Planned Parenthood andará por más de 70,000, si mal no recuerdo, ¿no? Es decir, está Correcto, presente. estás en lo correcto. Planned Parenthood tiene 75,000 afiliales o sucursales, como me gusta llamarlo. No, lo chistoso, lo que estás diciendo, como dice Agustín Laje, McDonald's tiene 45,000, más sin embargo, McDonald's se llama McDonald's México, McDonald's Francia, McDonald's Argentina, más sin embargo, Planned Parenthood no va con el mismo nombre, ¿verdad? Se disfraza dentro de otras afiliales. ¿El por qué? ¿Por qué no va con el mismo nombre? ¿No? Porque saben que en el país donde se llama Planned Parenthood of America se ha encontrado culpable de muchísimas cosas y no quiere que ese historial cargue con ellos a través de todo el mundo, ¿no? Sino hasta que gente como nosotros que estuvimos dentro, y vaya, Raúl, no sé si sepas que somos más de 600 empleados que hemos dejado Planned Parenthood, que hemos salido a la luz, y que sin embargo mucha gente no ha escuchado de nosotros, ¿no? Y esto es constante, como ahorita lo que decía Ismael, gente que dice, ¿no? Te comento, por ejemplo, sale la denunciante del Departamento de Migración y como fue en contra de los inmigrantes, todo el mundo le decía, sí, hay que creerle, ¿no? Mas, sin embargo, a mí me cuestionan constantemente, como lo hizo Ismael, como whistleblower, como les decimos acá, ¿no? Como me cuestionan cuando yo tengo pruebas en la corte de lo que hizo Planned Parenthood, y sin embargo siempre es cuestionar cuando es en contra de Planned Parenthood. Esta industria abortista que incluso, Mayra, está presente Planned Parenthood, sí, en México a través de MexFan, Mary Stop, varias instituciones u organismos que tienen injerencia. Planned Parenthood tiene injerencia en documentos como este manual de educación sexual para Europa 2010, y que ha estado siendo actualizado a pesar de la pandemia para hablarles a los niños de sexualidad, y no les hablan de sexualidad biológica, sino les hablan de ideología de género, de masturbación, de homosexualidad, de lesbianismo, de tener relaciones sexuales con adultos, menores de edad con adultos. Y mientras leía este documento, que lo podemos encontrar en una página de salud del Ministerio de Salud de Alemania,
únicamente hay que poner en Google o en cualquier buscador estándares para una educación sexual europea 2010 y nos va a aparecer en el Ministerio de Salud de Alemania. Y veo que dentro de quienes fueron los que hicieron este documento está Planned Parenthood. Así es, la IPPF está detrás, puedes ver ese símbolo chiquito como ponen IPPF, ¿no? En todo, y la gente no sabe, ¿no? De hecho, sabes, en las entrevistas que yo he dado de este lado de Estados Unidos, ¿no? En el mundo anglosajón, cuando yo les digo que se encuentran en cada país latinoamericano, en cada país en el mundo, no lo sabían. ¿Sabes? Hay gente que está aquí que no sabía que Planned Parenthood toma el dinero que recibe aquí en Estados Unidos de los impuestos de los donadores para ir a otras partes en el mundo a dárselos a esas afiliadas y hacer proyectos como el que estás hablando o promover y contratar, yo le llamo contratar, Raúl, contratar políticos que les van a ayudar a avanzar sus leyes pro aborto, ¿no? Como en el estado de Arizona, que invirtieron tanto dinero para lograr tener el Senado y así pasar todas las leyes pro aborto que ellos quieran en ese estado, ¿no? Ellos invierten en políticos porque saben que esos son los que les van a ayudar a mover su negocio a través del mundo. Estás hablando de algo muy delicado, de algo muy real, no son teorías conspiranoicas. Lo estamos viendo en la elección todavía que no ha acabado en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay una lucha a muerte para que no siga Donald Trump debido a que él detuvo la financiación a Planned Parenthood en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese dinero que pertenece a los contribuyentes, Mayra, y ese dinero que pudiera ir a cuestiones de educación, cuestiones de salud verdadera, no aborto, y que también llega a México por medio de el quitar la política Ciudad de México. Donald Trump firmó la política Ciudad de México, que significa que no va a llegar ni un solo dólar para promocionar el aborto ni la ideología de género. Si llega Donald Trump, habrá dinero en México para nuestros políticos, y en México tenemos a muchos políticos corruptos que llegará dinero a sus bolsillos, Mayra, para promover el aborto en México. Así es, Raúl. Tristemente es una práctica que ha tenido Planned Parenthood desde que empezó. Y vamos, ellos han cambiado muchísimo. Recuerda, con Planned Parenthood o Margaret Sanger empezaron con sus clínicas, ¿no? Era por deshacerse de ciertas razas, ¿no? Y al paso del tiempo cambió y era el aborto raramente cuando sea súper necesario o en extremos. Ahora es el aborto por demanda cuando sea, ¿no, Raúl? La gravedad de la cosa es que empiezan demandando el aborto 12, 14 semanas para luego exigirlo hasta las 26, para luego acabar las 40 semanas, como ya se hace en muchísimas ciudades de Estados Unidos, Raúl. Gente no sabe, dice que no es verdad. No, sí es verdad que sucede. Sí hay abortos que suceden en estados como Nuevo México, como California, como Nueva York, Nueva Jersey, la Florida, que suceden días antes de que la madre dé a luz. Raúl, estamos hablando que si una madre hoy tiene como fecha para dar a luz el 9 de noviembre, podría ir hoy a una clínica de abortos a decir, siempre ya no. Siempre ya no. Esas políticas que están introduciéndose en los Estados Unidos de Norteamérica por diputados que nos dices, perdón, por senadores que en ocasiones son pagados por esta clínica Planned Parenthood, y que, por ejemplo, vimos en el mes de enero del año pasado, si mal no recuerdo, se aprobó en Nueva York el aborto hasta el 9º mes, Mayra. Hasta el 9º mes de embarazo. Es lo que decía yo. Una madre podría hoy llegar y decir, no importa que mi fecha para dar a luz es la semana que entra, siempre ya no quiero ser madre, ya no me conviene y ya no me acomoda. Sí es real, pues esto lo podemos ver en las noticias, no es una conspiración, no es algo que creamos nosotros en una calentura maltratada, está sucediendo, y puede suceder que el aborto se plantee incluso, se está planteando y ya se planteó, se puede en Nueva York, pero también, Mayra, que se pueda lograr que el niño nazca, que el niño al año quizá se le detecte alguna enfermedad,
algún trastorno, alguna condición, y hay una ley que está pretendiendo asesinar al niño de los 12 meses de nacido, es decir, al año, hasta los 12 años de edad, por si tiene alguna condición. ¿Esto es Así es. perverso? Claro que sí, de hecho ya existen propuestas también, o no sé si ya lograron aprobarlas en Europa, leyes también donde dicen, no, la eutanasia, no sé, ya no me acuerdo ni cuál es la palabra por lo irónico que es la palabra, la eutanasia que le permiten a los padres practicar en sus hijos el asesinato, no, en el nombre de no verlos sufrir. Esa es la excusa, Raúl, no verlos sufrir. Están dando permiso por asesinar a sus propios hijos ya nacidos antes de que cumplan 12 años. Creo que en una de esas, hasta por depresión severa, iban a darles permiso de acabar con la vida de sus hijos, Raúl. Es increíble lo que está pasando, ¿no? No concibo, yo no lo logro entender, no cómo pasamos de el aborto raramente y en casos extremos ahora asesinar a los hijos aún ya nacidos solo porque vienen con malformación o solo porque vienen con algún problema de salud. Es demasiado macabro. Esto que utilizas, este término de por depresión, que quizá el papá, la mamá estén deprimidos por ese Sí, niño que han traído y que pues el Estado les dice, no te preocupes, mátalo, no te sí. vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque no tienes que estar en la cárcel por cometer eso, porque estás deprimido, porque quizá no tienes para alimentarlos, etcétera. Y nos van metiendo románticamente estos pensamientos, Mayra, para hacer del ser humano un ser inhumano. Así es. ¿Y cómo empieza eso, Raúl? Te lo puedo decir. Desde que las chicas llegan a las clínicas y están embarazadas, no pongamos, por ejemplo, una niña de 6, 17 años llega, se da cuenta que está embarazada y entonces empieza, ¿y cómo lo vas a mantener? ¿Y cómo vas a trabajar? Ya no vas a poder terminar la escuela. Si ¿cómo vas a traer a un hijo a sufrir al mundo, no? Por amor deberías de tener ese aborto, por amor a ese hijo. Si ves, en ese momento ya le empiezan a meter en su cabeza que es por amor a sus hijos, que ella debería de matarlo para no traerlo al mundo a sufrir, ¿no? Que es por amor a los hijos que ya tiene, que no puede darse el lujo de traer otro hijo al mundo para hacerlo sufrir, ¿no? ¿Cómo piensas, en lugar de poderle dar a los demás hijos lo que tienes, dividirlo entre tantos? Mejor matas al que viene y así te quedas con los que tienes. ¿Viste desde en qué temprano momento les empiecen a meter que es por amor que realicen el aborto, por amor a sus hijos, por amor a ese bebé, para no traerlo al mundo a sufrir? Algo muy contradictorio, ¿no? Haciendo creerle a la mujer que es frágil, Así que es, es indefensa, que no puede salir adelante. así es. Esas mujeres que se pintan de verde o que se ponen trapos verdes y que se suben a edificios para quemarlos, para destruirlos, que sacan mobiliario. Lo hemos visto en la ciudad de Hermosillo, lo hemos visto en Ciudad de México, en Argentina, en Perú, en Estados Ujú. Unidos, que tumban monumentos que no son fáciles de derribar. Y esas mujeres dicen, somos indefensas, por eso queremos el aborto, cuando Así es. queman, destruyen y dicen, no tenemos el poder como para enfrentar un embarazo más, Mayra. Claro, yo como mujer lo encuentro bastante eh, y como un insulto hacia las mujeres, ¿no? Es como decir, eres tan débil que no puedes ser nadie si eres madre, ¿no? Cuando vemos tantas madres, ¿no? La jueza que fue recientemente nominada, mira con cuántos hijos de ella y adoptados ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Sin embargo, este grupo feminista una vez más sale y ataca a la mujer que por tener familia y tener una religión, ¿no? Y la atacan a pesar de sus logros. Como feminista estarías orgulloso de las mujeres, ¿no? De las mujeres y todos sus logros. Y si lo lograron teniendo familia, ese es un ejemplo a seguir de la inteligencia y la capacidad que tenemos las mujeres para poder ser madres y ser alguien en la vida, ¿no? Como ellas dicen, ¿no? Terminar la universidad, terminar una carrera, tener un empleo, ¿no? Eso es lo que ellas deberían de estar demandando, que mi empleador no me corra cuando salgo embarazada, que no me quite mi promoción cuando salgo embarazada, que la universidad, en lugar de pasarme una pastilla en la universidad para que yo me deshaga de mi hijo, diga, no, ok,
está bien, estás embarazada, fue inesperado, nosotros te vamos a apoyar con una guardería dentro de la universidad, ¿no? No, lejos de hacer eso es, vamos a hacer las que maten a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso es más barato para el empleador, eso es más barato para el gobierno y eso es, por eso es que les inculcan estas leyes, estas ideas de deshacerte de tus hijos, porque eso es lo mejor para ti. No, al final de cuentas volvemos a lo mismo, Raúl, lo mejor para el gobierno, lo mejor para el hombre que se deshace su paternidad y eso es lo, no diría lo chistoso porque no es chistoso, pero ellas sean feministas en contra de los hombres, en contra del patriarcado, creo que dicen la palabra, ¿no? Mas sin embargo piden algo que al único que beneficia es al hombre, es No, no, el no te violador que preocupes, le pone. dice, sí. Sí, no te preocupes, le dice, no te voy a Ujú, demandar, no es violación, me deshago de ujú, este niño, y tú ya. no tienes por qué responder. Fíjense, muy correcto lo que comentas, Mayra, se está haciendo del hombre por parte del feminismo un irresponsable. Así es, porque él dice, ah, ok, bueno, está bien, ella es de esas feministas, sale a la calle a pelear, así que yo puedo irla a dejar embarazada y ella se va a ir a decir de su hijo y yo me lavo las manos, ¿no? Y así es, igual el violador, ¿no? Cuando hablábamos hace rato de que una niña de 12 13 años tiene permiso de abortar sin permiso de los padres, el que la va a llevar a abortar es el violador para seguirla violando. Eso es lo que va a suceder porque eso es lo que hemos visto de este lado de la frontera y eso es lo que va a suceder cuando ellos legalicen un aborto en una menor de edad, no dándole permiso al abusador de seguirlo haciendo por el resto de su vida, quizás. Y las mujeres pro vida, pro familia y pro libertades son mujeres de lucha diaria, de lucha constante, no se andan victimizando. Y un ejemplo claro es la juez que acaba de nombrar el presidente Donald Trump, reafirmada por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, Amy Coney Barrett. Ella, como comentas, Mayra, madre de familia, son 5 niños los que ella tiene y adoptó 2 cuando el Así es. sismo acá en Haití, que quedaron niños sin padres. Alguien puede decir, los Provida, ¿qué hacen? Bueno, adoptamos hijos, adoptamos Ujú. bebés, adoptamos de otros que quizá han perdido a sus padres. Ella adoptó a estos 2 niños de Haití junto con su esposo. Terminó no solamente una carrera, la carrera de Derecho en una de las prestigiosas universidades en Estados Unidos, en Pittsburgh, si mal no recuerdo, Sí. y pues tiene maestrías o doctorados o estudios, etcétera, y no se andaba victimizando, Mayra. Así es, no se andaba victimizando diciendo, oh, es que tengo 7 hijos. No, 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 al contrario, ¿no? Ella avanzó y avanzó ¿para qué? Para darnos el ejemplo a todas las demás mujeres, a las jóvenes de hoy, que se puede ser madre y se puede ser la juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Un puesto tan importante, ¿no? Donde más en estos momentos que es muy importante tener la representación de las mujeres, ¿no? Y por qué no hasta de la religión de nosotros, ¿no? Que también es algo que están atacando últimamente, Raúl, no sé si a ti te pasa, pero es constantemente, es porque eres católico. Yo estoy unida con muchas organizaciones ateístas, Raúl, de este lado, especialmente aquí en California, que ellos son pro vida, no creen en la religión, no creen en Dios, mas sin embargo son pro vida. ¿Por qué? Porque la gente insiste en ver a la gente pro vida como solo religión y fanatismo y retrógradas y cerrados, mas sin embargo no es así. Hay muchísimas personas en el mundo que son ateas y que son pro vida, porque el derecho básico de cualquier ser humano es venir a este mundo, dejarlo nacer como nos lo dieron a todos nosotros que estamos presentes, ¿no? Es irónico que la gente que vino al mundo y nació vaya y pida el derecho de matar a otro ser humano cuando ellos le dieron el derecho de venir, nacer y poder pedir derechos. Y a los que quizá tenemos alguna religión, qué sé yo, se nos habla a retrógrado, cuando la mayoría de los padres de cualquier ciencia, Mayra, el padre de la geografía, el que Así es. investigó primero los terremotos, el padre de la genética moderna, el que investigó acerca de la energía atómica, todos han sido sacerdotes de la Iglesia Católica, científicos o padres de algún aspecto de la ciencia,
y son a nosotros a los que nos critican por llevar inadecuada la ciencia y respetar la genética, decir que hay vida desde el momento de la concepción, y ellos dicen, ay, porque siento, voy a abortar, porque lo considero mi derecho, cuando no está en ninguna parte, Mayra. No sé si ahí en Planned Parenthood les facilitaban a las mujeres inmediatamente la práctica del aborto o les hablaban de los derechos de los niños. No, realmente no, realmente les facilitan rápido la opción del aborto, no es en lo que se enfocan. La ley en algunos estados los obliga a mencionar las tres opciones que tienen las mujeres y te lo estoy diciendo, los obligan, no lo hacen por voluntad propia, están obligados por ley en muchos estados, pero en un estado, por ejemplo, como California, Nueva York, Nuevo México, no tienen obligación de dar otra opción. Las mujeres entran a prueba de embarazo sin siquiera preguntarles, veniste porque quieres saber nada más que estás embarazada. No, la opción que rápido, ok, bueno, tal y tal día hacemos abortos, ¿no? Y te cuesta tanto, o si tienes seguro lo cubre, ¿no? Y cosas así, ¿no? En estados como California, las mujeres pueden tener el aborto gratuito y te hablo de que podrían ir 5 veces al año a abortar rápidamente como lo hacen en países europeos, ¿no? Sin que Sí. les cueste nada de dinero. Aparentemente sin que cueste nada, pero le Para cuesta ellas. al contribuyente, ¿verdad? A Le nosotros. cuesta a nosotros que pagamos los impuestos, A nosotros. etcétera. Y comentas que estás en California actualmente, Sí. al haber estado antes en Arizona, y California es uno de los estados demócratas por excelencia, pudiéramos decir, no es que sea lo correcto, pero son progresistas, de ahí proviene... Extremistas, Raúl, son claro. extremistas. De ahí proviene la que quizá pudiera ser, claro que no lo va a ser, la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, ¿no? Y por qué es muy importante que toques ese punto. Gracias, Raúl, por traerlo. Porque Kamala Harris, que fue la fiscal del estado de California, ha perdonadole muchísimas cosas a Planned Parenthood en este estado. Le ha perdonado muchísimas cosas a la Universidad de San Francisco, que practica de una forma cruel con los bebés no nacidos para sus estudiantes de medicina. Raúl, y si estuviste en la secundaria y te tocó algún día abrir un renacuajo, ¿no? Imagínate que eso hace la Universidad de San Francisco con seres humanos en el área de medicina. Y para poder obtener el cuerpo de este bebé y que ellos puedan practicar sin lastimar los órganos, la forma cruel es matarlo, desnucándolo dentro del vientre de su madre y jalar el cuerpo completo y así se los envían. Ella ha sido partícipe de encubrir a Planned Parenthood en eso. La investigación que te dije que está abierta, ella puedes buscar ahí en la página de Pro-Life San Francisco y de otras páginas también de la Fiscalía del Estado de San Francisco, de la ciudad de San Francisco, de cómo es que ella encubrió tanto a Planned Parenthood, ¿no? Y no nada más eso, Kamala Harris como senadora de California, porque fue su último título, ayudó mucho a Planned Parenthood a meter a las escuelas secundarias, Raúl. Los centros de salud que se encuentran, y miran dónde, no es que se encuentren en Newport Beach o en Calabazas, ¿no? Sino en el centro de Los Ángeles, ¿no? En comunidades como el Valle de San Fernando, que tienen altamente latinos, ella permitió que Planned Parenthood metiera sus clínicas dentro de esas secundarias para promover el aborto entre los latinos, entre los inmigrantes, que son a los que no quieren tener más. En una ciudad santuario, ¿no? Justamente las únicas clínicas que se encuentran dentro de las secundarias son las de Planned Parenthood en Los Ángeles, ¿no? Y eso también fue gracias a la senadora Kamala Harris, que ha sido ayudante de Planned Parenthood. De hecho, tú recuerdas que ella dijo, yo prometo que si me llego a ganar la presidencia o la vicepresidencia, yo subiré con la playera de I Stand with Planned Parenthood. De hecho, yo escribí un mensaje en mi página hacia ella, ¿no? Cuando dije, ok, sí es verdad que tú ganaste, yo te prometo que nosotros seguiremos luchando y ella no nos va a callar, porque ella ya ha dicho que quien esté en contra de Planned Parenthood esté en contra de Kamala Harris. Por eso le decimos todos los pro vida, vamos a estar en tu contra porque vamos a seguir en contra de Planned Parenthood. Y en México también estamos entonces en contra de Kamala Harris. ¿Por qué? Porque esta ex senadora, ex procuradora y ojalá ex candidata, y ya que ahí quede, ¿verdad? A la presidencia, perdón, a la vicepresidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ella se atribuye orígenes de inmigrantes, Mayra.
y nos comentas, nos revelas que ella autorizó ciertas políticas públicas en California para desaparecer a la población inmigrante, específicamente a los latinos, en el centro de una ciudad que quizá tenga más habitantes mexicanos que después de la Ciudad de México. Pues después de la Ciudad de México creo que Los Ángeles es la mayor cantidad de población mexicana que pudiera haber en otra parte del mundo, incluyendo en México, y ella quiere acabar con los latinoamericanos. Así es, y con los centroamericanos, ¿no? Es una zona donde es altamente mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, ¿no? Somos Centroamérica y México los que estamos concentrados en esa zona donde ella permitió esas clínicas, donde ella permitió que entraran a nuestros jóvenes. Y Plan Parenthood se queda diciendo, es que yo no entro a la secundaria a decirles nada del aborto. Y quizás sí es verdad, no entran y le dicen, puedes tener aborto cuando quieras, no, pero de forma los invitan a ir a sus páginas, a ir a sus clínicas, a que ellos vean que pueden realizarse un aborto y que Raúl, en el estado de California, una niña de 12 años no necesita permiso de sus padres para realizarse un aborto. Ella puede ya salirse de la escuela sin permiso de sus padres porque Plan Parenthood la ayuda, irse a realizar el aborto y ellos regresan a la escuela. ¿Puedes creer que eso ya sucede en Estados Unidos? Eso quieren para México, eso quieren para el resto de Latinoamérica y es por eso que levantamos la voz para no permitirlo y enseñar a la gente que no ha traído nada bueno acá, que las niñas están siendo violadas y abusadas y llevadas por esos agresores a abortar y para poderlas seguir violando. Algo muy grave que está sucediendo y que les están utilizando. Fíjate, las mismas feministas están orillando a estas menores de edad a ser violadas, a ser utilizadas. Es una especie de trata de mujeres que existe y sin ninguna justicia que se les pueda ofrecer a estas niñas menores y las regresan con su violador. Quizá puede ser un padrastro, su propio papá, quizá un familiar, un profesor, un médico, un cura, etcétera, que las esté violando y que Kamala Harris y todo esto que traen los demócratas dicen, no te preocupes, puedes abortar, no hay problema, tu violador va a estar feliz sin que nadie ni nada los moleste en su vida. En México, como bien señalas, Mayra, está sucediendo una romantización de estos temas a través de los libros de texto, donde también en los libros de texto, Mayra, vienen las referencias de Planned Parenthood, vienen referencias de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la ONU, que les están diciendo a nuestras niñas, no te preocupes, ten relaciones sexuales, ponte condón o que se ponga condón el niño o el adulto con el cual te vas a meter, y si te embarazas no hay problema, aquí está Mexfam, aquí está Maristop, aquí están las clínicas que comentas que son filiales de Planned Parenthood para que se hagan o se practiquen un aborto. Así es, Raúl, y justo esa es la intención de Plan Parenthood al expandirse por todo México, ¿no? Que si a ellos se les llegara a complicar el negocio de este lado poquito, tener cada clínica en cada frontera, ¿no? Donde la gente pueda seguir cruzar la frontera y realizarse el aborto en otro país, ¿no? Y entonces regresamos a mi historia, ¿no? Yo demandé a Plan Parenthood por encubrir a un doctor que realizaba mala práctica, ¿no? ¿Tú crees que allá una mujer podría salir a renunciar a un abortista haciendo mala praxis y ser victoriosa? Pues imagínate, no hay ninguna historia de éxito en asesinar a nadie, no hay ninguna historia de empoderarse, de sentirse bien, aunque algunas, tengo una legisladora que hace algunos años en Sonora, pues dijo que ella había practicado un aborto y se sentía bien, pero por supuesto nadie puede justificar un asesinato y un crimen. Esas mujeres que salen y dicen, me acabo de hacer un aborto y me siento feliz. No sé, los mexicanos siempre decimos, hay un dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Realmente no se las compro, ¿no? Igual que las actrices que salen, ¿no? Y dicen que gracias a que tuvieron ese aborto ganaron un Grammy, un Emmy, o no recuerdo una de ellas fue lo que dijo, de una canción que escribió gracias a que se abortó a su hijo, ¿no? Qué tristeza y qué vergüenza que como mujer digan
tuve que matar a mi hijo para ser exitosa, ¿no? Eso es todo lo contrario de ser poderosa, ¿no? Para mí, eso es más bien una cobardía, decir que para poder salir adelante tuvo que matar a su hijo, ¿no? Como lo decías tú, el orgullo está en, sí, tuve mis hijos, o por ejemplo, alguna mujer me quedé embarazada a los 16 años, mas sin embargo terminé mi carrera, ¿no? Como licenciada, como doctor, como lo que sea, ¿no? Y seguí adelante, ¿no? Eso es admirable, ¿no? Más no decir, por matar a mi hijo logré tener una canción exitosa, ¿no? Eso es una vergüenza, ¿no? Que no debería nadie sentirse orgulloso, más sin embargo estoy convencida que esas personas famosas que salen y dicen eso han sido pagadas por la IPPF, ¿no? Les dan de cierta forma algo monetariamente, y te lo puedo decir con razón de causa, porque en la organización para la que yo trabajé en Planned Parenthood Arizona, recuerdo bien que en el año 2016 se trajeron una actriz muy famosa desde Hollywood para su almuerzo, donde recaudan fondos, a la que le pagaron miles de dólares por presentarse y hablar en favor de Planned Parenthood. Entonces, estas personas que salen y hablan, sabemos que Planned Parenthood les entrega dinero, no es gratis. Ningún artista de Hollywood ni de otra parte sale y les hace comercial a nadie gratis, no son así, ¿no? Ellos son pagados para poder decir eso. Y qué vergüenza, ¿no? Que no sepan qué están haciendo las niñas de hoy en día al decirles, ¿no? Necesitas matar a tu hijo para poder tener una canción exitosa, ¿no? ¿Dónde quedó el tú puedes lograr lo que quieras? ¿Dónde quedó eso? Tú puedes lograr lo que quieras. Entonces, Mayra, ahora que nos revelas que, por supuesto, Planned Parenthood paga a artistas, quizá también paga a influencers o a personas que tienen alguna cuenta exitosa en Instagram, en YouTube, etcétera. Y pudiéramos decir también entonces que paga y paga muy bien a un Barack Obama que ha ofrecido pues conferencias en Planned Parenthood, a una Hillary Clinton, ex candidata a la presidencia en Estados Unidos, y a toda esta serie de políticos que lo dijo claramente, creo, incluso Planned Parenthood para en la campaña de Joe Biden en los Estados Unidos de Norteamérica, poner cierta parte de dinero para decir, aquí está, para que llegues a la presidencia. Ismael continúa, son muchos mensajes los que pone Ismael, Mayra, y comenta que si cuántos hemos adoptado nosotros, yo a 4. ¿Por qué? Porque no solamente te tienes que dedicar a hacer crítica acerca de estos temas, etcétera, sino poner las manos a trabajar y el corazón y el alma y todo, ¿verdad? No ser víctimas. Así es, ¿no? A mí lo que encuentro curioso es que es lo primero que nos dicen, ¿no? ¿Cuántos has adoptado? ¿Cuántos niños de las calles ayudas, no? Yo siempre le digo, si gustas que yo te dé mis récords de donación, pues, pero ¿cuántos ayudas tú, no? Porque siempre están pregunta y pregunta, su excusa. Encuentro bastante discriminatorio que cada que decimos algo en contra del aborto digan, no, ¿y cuántos niños de la calle tú ayudas? O sea, les estás diciendo a esos niños de la calle que deberían de estar muertos. Esa es la razón. ¿No? Ahora contestar, a mí me encantaría adoptar, lamentablemente todavía no soy ciudadana americana y no tengo permiso para adoptar, ni mucho menos traer niños aquí, pero en cuanto lo logre, créeme que es lo primero que vamos a hacer, adoptar, porque yo siempre, desde chica, he querido hacer eso, ¿no? Igual mi hija siempre ha dicho que ella va a adoptar hijos cuando tenga la edad suficiente para tenerlos, ¿no? Entonces, sí somos gente que estamos por toda la vida, no nada más, ¿no? Y otra de las cosas antes de que se adelante, ¿no? Y que si ese niño que nace es gay, somos pro vida para toda la vida, no queremos a ese niño sufrir, ni que sea asesinado, ni por ser gay, ni por no venir a este mundo todavía, simplemente estamos en contra de que se asesine a otro ser humano desde el vientre materno. Estamos platicando de una forma muy intensa con Mayra Rodríguez. Ella ha demandado a Planned Parenthood. Ella trabajó durante muchos años en una de las clínicas, en varias de las clínicas en Arizona de esta industria mundial que ya hace folletería para cómo llevar una correcta sexualidad por parte de nuestras niñas y niños. Este mismo material, Mayra, que hace Planned Parenthood para imponer la ideología de género, la homosexualización de nuestros niños menores de edad,
que financia y romantiza todo lo que tiene que ver con la subcultura LGTB, etcétera, y que lo quieren imponer desde bebés. En México se ha autorizado la ley de educación en donde se dice que hay que hablarles a los menores de edad desde los 45 días de nacido, Mayra, de perspectiva de género. No sé si le van a pintar un arco iris mutilado al niño, a la niña, pero desde los 45 días de nacido, que se les tiene que dar por ley. Por eso en México la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dice que a los padres de familia no tienen por qué hablarles de religión, de ética, de moral, ni de sexualidad. Están pretendiendo, pues, imponer una sexualidad anticientífica, sesgada y mutilada. Y mucho tiene que ver Planned Parenthood en todo esto, lo que está sucediendo en México. Sí, realmente es triste, como te decía, ¿no? Mucha gente cuando dice, imagínate la decepción que yo llevo al haber trabajado para ellos creyendo que era por ayudar a las mujeres y luego abrir los ojos de todo lo demás que estaba detrás de ellos, ¿no? De lo que llevaba el dinero que sacan de matar a otro ser humano para poder promover todas estas cosas a través del mundo, ¿no? Te puedo confesar que yo he llegado a hablar con otros empleados, ¿no? Que han estado en Planned Parenthood, que son hoy reconocidos mundialmente. Y yo les he preguntado, ¿tú crees que siempre fueron así y estábamos tan ciegas? ¿O crees que en algún momento ellos cambiaron? Porque realmente, Raúl, hay veces que dices, ¿de verdad yo estaba tan ciego o algún momento ellos cambiaron y yo no me di cuenta de ese cambio, ¿no? No te sé decir esa respuesta, tampoco ella supo contestarme esa respuesta, las dos nos quedamos, no sé si estábamos tan ciegas, ¿no? Lo que sí sé es que lo que hoy son, no recuerdo que eran ellos lo que esto, cuando yo entré a trabajar en el año 2000, Raúl, yo no recuerdo todo esto, sí, no estaban en México, eso por seguro, no existían en México. El plan de entrar a México empezó hace unos 10 años, 11 años, ¿no? Entonces, es bastante triste ver lo que hoy se están convirtiendo en cómo están lastimando a nuestros hijos. Eso es principal a los que no han nacido y a los que ya están vivos, ¿no? Cómo los están lastimando, cómo les están enseñando a estar en contra de sus padres, Raúl, esa es la verdad, es estar en contra de sus padres, porque el momento en que dices es que si tu padre no te apoya es porque no entiende, no te entiende, no te comprende y no te apoya, por eso, ¿no? Es estar en contra de sus padres. Es lo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice: democratización de la familia. Vamos a democratizar la familia. Y uno, al escuchar esos términos, Mayra, dice, qué padre, la familia va a ser democrática y muy suave, etcétera. No, es quitarte a tus hijos y que sea el Estado, el gobierno, ese Estado y ese gobierno corrupto, porque muchos de nuestros políticos merecen estar en la cárcel, Mayra, y a ellos se los vamos a dejar, les vamos a dejar a nuestra niña de 7 años, le vamos a dejar a nuestro niño de 5 años, a ese político, y comentas tú estas frases que quizá no entendimos en su tiempo, y que por supuesto es justificable. ¿Por qué? Porque nos dicen derechos sexuales vas a tener. ¿A quién no le interesa tener sus derechos sexuales, por supuesto? ¿O a quién no le interesa estas frases que se usan como el libre desarrollo de tu personalidad? Entonces, al tener tu libre desarrollo de la personalidad, ¿vas a ser feliz? Claro, estas frases que ellos utilizan y que suenan fabulosamente bien, les hablan a nuestros niños que van a tener el libre desarrollo de su personalidad, que van a tener democratización de la familia, que van a tener todos esos derechos sexuales y reproductivos, pero comentas, se los están diciendo desde pequeños y están abusando. Es un abuso, Mayra, el que se está ejerciendo sobre nuestros niños, porque les están hablando que pueden tener relaciones sexuales incluso con adultos. Así es, recuerda que el estado de California recientemente pasó una ley donde perdona, literalmente perdona al abusador de estar con un menor de edad, ¿no? Y lo metieron por el lado de la ideología, ¿no? Y dejaron una ventana abierta a tantas niñas que van a ser abusadas por algún mayor de edad
y que van a llevarlas a abortar, como decíamos desde el principio, ¿no? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la violación y las menores? Porque la excusa no tiene otro nombre, la excusa con la que quieren promover el aborto a nivel del continente, ¿no? En Latinoamérica, con la excusa de la violación, que te puedo mencionar, Raúl, son menos del 1% de los abortos a nivel mundial, las por violación, ¿no? Nadie queremos que otra mujer sea violada, mas sin embargo lo que estamos diciendo que el aborto no soluciona esa violación, que darle acceso a una niña de 12, 13 años a un aborto sin permiso de sus padres solo la lleva a seguir siendo violada y abusada, que no está sirviendo de nada en países como en Canadá, Estados Unidos y en el continente europeo, donde ya las niñas de 12, 13 años pueden ir a abortar y están siendo abusadas y, como dices tú, están siendo tratadas como mercancía sexual para que los adultos puedan divertirse. Uno de los hombres que más apoyó la despenalización del aborto en los Estados Unidos de Norteamérica, dueño de una revista para caballeros, Mayra, no sé si te suena, ¿no? Sí, Hugh sí. Hefner, él apoyó con millones de dólares la despenalización y él que utilizó como mercancía a las mujeres durante toda su vida, está pretendiendo decirles a las mujeres, no te preocupes, está el aborto, te voy a seguir utilizando como un instrumento. Y esta ley que se determinó en California, Mayra, el año pasado, en el mes de marzo o abril del 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México determinó que las relaciones sexuales de adultos con menores de edad no necesariamente pueden considerarse delito. Es decir, estamos en ese mismo camino diciendo al violador, no te preocupes, si la niña accedió a tener relaciones contigo, la niña es su libre desarrollo de la personalidad. Imagínate, si una adulta, si un adulto, somos en ocasiones timados, somos en ocasiones llevados a hacer prácticas indebidas. Ahora un niño que le hables al oído y que le digas que eso es bueno, que eso es libre, que es derecho. Así es, exactamente, eso es lo que están queriendo hacer, eso es lo que están promoviendo, ¿no? Eso es lo que ha pasado en este país y lo que ha pasado en otros países, donde a los niños de 12, 13 años les dicen que está bien que anden con algún adulto, que no está mal, que al fin que la prueba va a ser destruida, ¿no? En un aborto van a asesinar a su hijo y ese violador va a quedar impune, ¿no? Entonces, es muy triste ver que eso es a lo que lleva esto, Raúl. Realmente todo este movimiento es para darle permiso a esos que abusan de los niños, a seguir abusando de ellos, ¿no? Y poder salirse con la suya sin que haya una prueba, ni una responsabilidad, ni nada que los ligue a ese crimen que cometieron. Es muy interesante la película que se acaba de estrenar prácticamente en estos meses, en este último año, de Un Planet Inesperado, en donde se detalla exactamente lo que sucede dentro de las clínicas de Planned Parenthood. Llama mucho la atención, por supuesto, que es la oración, Mayra, el acercamiento a Dios, el que puede liberar al ser humano, y eso es lo que pretenden quitarnos a los creyentes. Las manifestaciones feministas o manifestaciones progresistas que hay y que vemos en Argentina, en Chile, con la destrucción de la catedral, de una de los templos en Chile, aquella catedral de Francia en París que vimos quemarse, fue algo significativo, el inicio de una persecución en contra de Dios, porque Dios nos da el sentido y dignidad a la persona humana, y sin Dios sería el caos. Va necesariamente, Mayra, por quitarnos la creencia en una divinidad, esa divinidad que de cierta manera me decía un maestro de derecho penal nos decía, si no existiera Dios, habría que crearlo, nos decía, porque ese Dios nos pone límites en el actuar y eso es correcto.
nos comentaba este maestro de Derecho Penal, en una universidad no católica ni creyente, en una universidad pública. Y sí, cierto, Dios nos pone ciertos límites, no para limitar nuestra función como ser humano, sino para ponernos un camino como las vías del tren, pues. Las vías del tren están para guiarnos, para que lleguemos a un puerto seguro. ¿Tú consideras, Mayra, que se está yendo en contra del cristianismo específicamente en los últimos tiempos? Sí, sí, claro que sí, lo considero, ¿no? Y tú escuchas cuando lees la Biblia y escuchas la persecución que sufrieron en ese tiempo, ¿no? Y sufrió Jesús, ¿no? No puedes creer que vamos a regresar a esos tiempos bíblicos, ¿no? Donde vamos a ser perseguidos, ¿no? Digo, nosotros creemos en Él y estamos dispuestos a correr ese riesgo de ser perseguidos, no lo vamos a negar nunca, ¿no? Pero tienes razón, ¿no? Aquí en Estados Unidos, no sé si sepas que hace unos años se inició la iglesia satánica, ¿no? Esa iglesia donde también ha sido ayudante de todas estas cosas, ¿no? Que están saliendo, ¿no? Y que ahora hasta están inventándose que bajo esta religión satánica un ritual es parte del aborto, ¿no? Y que pueden pedir a los restos del bebé para llevarlos a esa iglesia como un sacrificio humano para realizarlo en frente de todos sus hermanos en el templo, Raúl. Eso es a lo que estamos llegando, ¿no? Con estas prácticas, con estas nuevas ideas que le están metiendo a nuestros hijos, donde Jesús es el malo y Satán el bueno, el buena onda, que te va a dejar hacer todo lo que tú quieras en tu vida, ¿no? Sea bueno o malo, nada es considerado malo en esa iglesia, ¿no? Es bastante triste. Y no es conspiración, No, está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica, como bien señalas, una misa satánica que se pudo parar o detener momentáneamente en una universidad norteamericana. Y déjame decirte, Mayra, y a la gente que nos escucha, había un cardenal, el cardenal de Lima, Cipriani, comentaba que el aborto procede del satanismo, así lo decía en las marchas estas multitudinarias en Lima, en Perú, y el Papa emérito Benedicto XVI comentó que la ley del aborto procede del anticristo. Entonces, no es conspiración, es algo real, y matar a una persona es grotesco, es impensable, y no tenemos que permitir que las personas romanticen el aborto como si fuera un derecho. Mayra, sabemos que tú tienes quizá ahorita una cita con gente de Argentina, porque en Argentina ahorita se está llenando de vida, Mayra. Así es, a pesar de que está lloviendo muchísimo, van a salir a las calles, van a ir hasta el Congreso, toda Argentina va a salir, les hemos dicho, Raúl, México está con ellos, Estados Unidos, los Provida estamos con ellos, el mundo entero Provida, que cada día somos más, Raúl, ¿no? Esa es otra de las cosas que la gente debe preguntarse. ¿Por qué ex empleados dejan la industria del aborto y se vuelven Provida? Nunca escuches una historia al revés. Yo no conozco a nadie que haya sido Provida y que yo trabaje para Planned Parenthood, a nadie. Entonces, sería irracional eso. Así es. Más sin embargo, conozco muchísimos empleados que me han contactado y que se han salido recientemente, empleados que antes ya se habían salido por las razones que se habían salido, somos más los que salimos y nos volvemos Provida que al revés, ¿no? Entonces, eso te quiere decir algo, cada día somos más. El movimiento Provida está creciendo y ya somos reconocidos, ¿verdad, Raúl? En la lengua. Yeah. Y temidos también, porque sí. La Real Academia, como bien lo señalas, reconocidos en la lengua, la Real Academia Española ha determinado una nueva palabra, provida, completa, así. Sí. No me gustó mucho la definición porque dice aquellos que se oponen, no, nosotros no nos oponemos, nosotros queremos, nosotros proponemos la vida, por supuesto, desde el momento de la concepción hasta la ley natural y por supuesto, provida ya está reconocido por la Real Academia Española y temidos también, Mayra, somos temidos porque nos censuran en las redes sociales, nos censuran en los medios de comunicación masivo que nunca nos van a invitar a una televisora normal, podríamos decirlo. Aquí en el estado de Sonora tenemos la oportunidad todavía de que sí nos invitan a algunas de ellas o algún periódico, alguna radio,
quizá hablen mal de nosotros, pero no hay problema, ¿no? Aguantamos vara. Pero también, Mayra, estamos construyendo un voto pro vida, pro familia y pro libertades, ese voto que le ha dado el triunfo a Donald Trump, y esperemos que se reconozca, por supuesto, y es lo que vamos a hacer también en nuestro país. Vamos a generar un voto pro vida, pro familia y pro libertades, y no vamos a votar por otro candidato que no se declare públicamente, sin complejos, a favor de la vida. Mayra, no sé si tengas algo que decirnos antes de cortar, porque sabemos que tienes una cita con gente de Argentina. Sí, sí, gracias. No, realmente muchas gracias, Raúl, por tenerme aquí. Yo sé que juntos lograremos hacer del aborto impensable. Esa es la misión de todos nosotros, ¿verdad? No queremos penalizar a la mujer, queremos hacerlo impensable, que no le vendan a nuestros hijos como una opción en el aborto. Es perfectamente prevenible ese embarazo, no se necesita llegar a un aborto. Entonces, esa es nuestra misión, salvar más vidas desde el vientre materno. Muchísimas gracias, Raúl, por todo lo que haces. Gracias por llevarme a Sonora. Sabes que Sonora es muy importante para mí por estar pegado a Arizona y a ese doctor en Tucson que atendió a tantas mujeres sonorenses y que yo sé que las lastimó. Así que gracias, de verdad te agradezco haberme llevado hasta Sonora. Gracias, México también. Y Fuerza Argentina, estamos con ustedes. Estamos con Argentina, agradecemos a Mayra Rodríguez, una de las grandes valientes a nivel mundial por estar anteponiendo los intereses de vida, familia y libertades en contra de una poderosísima Planned Parenthood. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias. Estamos en contacto. Raúl. Bendiciones. Gracias, Raúl. Bye. Gracias a ustedes. Compartan lo más posible el programa. Recuerden que este mismo programa va a estar presente en nuestra página de YouTube, Ideología del Caos, y por supuesto en la página de Ideología del Caos de Facebook, México en Acción Sonora, aunque nos la censuran todos los días desde siempre, en la de Políticamente Incorrecto y por supuesto en Colonización Ideológica. Muchísimas gracias. A las 12 del mediodía, hora de Sonora, estará con nosotros Alicia Chavira hablándonos de los libros de texto, y a la 1 de la tarde, hora de Ciudad de México. Buenas tardes.